Buenas tardes, abogado Jorge Jurado Murillo. Mi nombre es Lady Murillo y soy representante del grupo número 7 conformado por Marlon Mero, Pedro Moreira, Sergio Moreira y Daniel Murillo. A continuación les hablaré sobre las responsabilidades civiles y penales de la contratación pública. La Contraloría General del Estado establece expresamente en su ley orgánica ciertos criterios para sancionar el incumplimiento de los contratos dentro de su etapa precontractual, contractual y su ejecución, celebrados por parte de los contratantes u oferentes. Se establecen también la imposición de sanciones y formas de determinación por acción u omisión de las obligaciones legales estipuladas contractualmente por faltas administrativas y civiles culposas. Dentro del tema a tratar, solo se establece que podrían existir indicios, mas no se refieren a criterios específicos de causas en las cuales podrán existir responsabilidad penal, sino que éstas se determinarán mediante pruebas de descargo que corresponderán al acusador. Dentro de los criterios sancionatorios comprendidos en los artículos 45 de la LOGGE, ambos nacen por la acción u omisión de servidores públicos. En el caso de la responsabilidad civil culposa, la omisión podrá ser no intencional y por parte de terceros. La responsabilidad administrativa culposa se establecerá a base de 14 causales, pero estas básicamente se deberán al análisis que se realice y en el cual se documente ciertos niveles o grados de inobservancia de todas las disposiciones legales que en ellas se emiten y que sean relativas al asunto que se esté tratando. Los responsables están obligados a las estipulaciones del contrato. Deberán regirse a ellas y no incumplir en lo que les compete en atribuciones, deberes y funciones. En la base de las sanciones establecidas en la LOGGE, ambas serán pecuniarias para poder diferenciar entre ellas, ya sea responsabilidad administrativa o responsabilidad civil culposa. Se ha desarrollado el siguiente cuadro comparativo. La responsabilidad administrativa culposa, multa de 1 a 20 remuneraciones básicas unificadas del trabajador del sector privado al dignatario, autoridad o funcionario o servidor, o simplemente destitución del funcionario, pues esto dependerá de la gravedad o circunstancia y jerarquía de la persona implicada. La responsabilidad civil culposa, mediante la predeterminación de glosas u órdenes de reintegro en el caso de pago indebido. ¿Qué se entiende por pago indebido? Pues a cualquier desembolso que se realice sin fundamento legal o contractual o sin que el beneficiario hubiera entregado el bien, realizada la obra o prestado el servicio o solamente lo hubiera cumplido parcialmente. En la Ley Orgánica de Contratación Pública, capítulo 11, artículo 99, nos habla sobre las responsabilidades. En todos los procedimientos precontractuales previstos en esta ley, los oferentes participarán a su riesgo. Los miembros de las asociaciones o consorcio contratistas serán responsables solidariamente e indivisiblemente por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato. Indistintamente del plazo de duración de la asociación, la ejecución del contrato es indivisible y completa para los asociados, a efectos de determinar su experiencia y cumplimiento. La máxima autoridad de la entidad, así como los funcionarios o servidores de la misma que hubieran intervenido en cualquiera de las etapas de los procedimientos precontractuales de preparación, selección, contratación, así como en la ejecución misma de los contratos, serán personal y pecuniariamente responsables por el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de ser el caso de la responsabilidad penal a que hubiera lugar. Pero, ¿a qué llamamos responsabilidad civil? A la responsabilidad civil la podemos definir como la obligación en que se coloca a una persona para reparar adecuadamente todo el daño causado, lo que resulta ser civil si se origina tras la transgresión de una norma jurídica que afecte el interés de una determinada persona. Por lo tanto, la responsabilidad civil es el deber jurídico de reparar los daños o perjuicios que se producen o ocasionan cumplimientos de una obligación. Esta obligación puede nacer ya sea de un contrato o de la ley. Existen varios requisitos con los que se puede determinar una ejecución, tales como hecho, perjuicio, culpa, relación de causa entre la culpa y el perjuicio. En la responsabilidad civil por un hecho tenemos el hecho propio y el hecho ajeno. El hecho propio, la regla general es que quien tiene capacidad para obrar puede asumir la responsabilidad civil. Sin embargo, en materia
extracontractual, el juez puede considerar que un menor de 16 años, pero mayor de 7, obró con discernimiento y puede obligarlo a responder con sus bienes al tenor de lo señalado en el segundo párrafo del artículo 5567 del Código Civil. En la responsabilidad civil por hechos ajenos, este se encuentra consagrado en el artículo 2220 del Código Civil, que establece que toda persona es responsable no solo de sus actos propios, sino del hecho que estuviera en su cuidado. Otro requisito de la responsabilidad civil es el perjuicio, y se clasifica en perjuicio por daños material y perjuicio o daño moral. En el perjuicio o daño material es el daño que ocasiona los derechos pecuniarios de una persona. En el artículo 1572 establece los dos elementos que integran el daño patrimonial: el daño emergente, que es el perjuicio efectivamente sufrido o empobrecimiento real del patrimonio, y el lucro cesante, que es la ganancia que se dejó de percibir a consecuencia de un acto ilícito. En el mismo artículo señala que existe el derecho de la indemnización por daño emergente y lucro cesante, a menos de que la ley lo limite el daño emergente. El perjuicio o daño moral, según los hermanos Masseud, el perjuicio moral es aquel que no se traduce a una pérdida de dinero porque atenta contra los derechos extrapatrimoniales. Muchas veces el perjuicio moral aparece acompañado del perjuicio material y en otros casos no. Así, aparecen los dos tipos de categorías en la responsabilidad moral, como por ejemplo unidos a un perjuicio material y los que se encuentran exentos a un perjuicio material. Los que están unidos a un perjuicio material son los que afectan a la parte social del patrimonio moral. Alcanza a una persona en su honor, su reputación, su consideración, los padecimientos físicos, las heridas que causan las lesiones estéticas. Los que están exentos a un perjuicio material, los atentados contra los sentimientos morales y religiosos, los atentados contra la parte afectiva y patrimonio moral. Otro requisito para que sea una responsabilidad civil es la culpa, pues es otro de los elementos muy importantes de la responsabilidad civil, y los hermanos Masseud la definen como un error tal de conducta que si no se habría cometido por una persona cuidadosa, situada en las mismas circunstancias externas que el demandado. La doctrina tradicional sostiene que para que exista responsabilidad es necesario citar la culpa. No se puede concebir responsabilidad sin culpa. Pero esta tesis ha sido combatida por los partidarios de las teorías objetivas. Teniendo en cuenta las dos teorías, la teoría subjetiva y la teoría objetiva, la primera es la que establece como elemento fundamental de la responsabilidad civil la culpa. Así, nuestra legislación presupone una conducta culposa o dolosa del causante para que ésta la asuma obligación de daños y perjuicios. El Código Civil en el artículo 99 refiere a las especies de culpa y define el dolo como la intención positiva de irrogar injurias de una persona o propiedad del otro. En la teoría objetiva o negación de la culpa, esta teoría nació como una necesidad de dispensar a los obreros, víctimas de los accidentes de trabajo, de la prueba imposible con frecuencia de una culpa o patrono. A partir de ahí se elaboró la teoría del riesgo. Esta teoría tiene dos corrientes, una negativa y una positiva. El primero niega la necesidad de la culpa y la otra parte propone reemplazar a la culpa por otro criterio. Así, entre los propios partidarios de esta teoría hay criterios diferentes en cuanto al reemplazo de la culpa. En nuestro ordenamiento jurídico, para que exista responsabilidad civil, es necesario que exista la culpa, pero hay casos excepcionales en los cuales es necesario que se admita una responsabilidad fuera de toda culpa, como es el caso de las acciones como los accidentes de trabajo. Otro elemento constitutivo de la responsabilidad civil es la relación de causalidad. Esto es la conexión de un hecho dañoso con el sujeto a quien se le atribuye. Para que exista tal relación de causalidad es necesario que el hecho sea la causa directa y necesaria del daño, independientemente si el daño puede ser atribuido a la pluralidad de causas de tal forma que, si una de ellas hubiera faltado, no se hubiera producido el daño. Ahora hablaré sobre los indicios de responsabilidad penal en la contratación pública. Su fundamento será el dolo y además será típico, antejurídico e imputible para que constituya un delito. También da lugar a la indemnización de perjuicio económico causado. Los principales hechos que indican responsabilidad penal son la apropiación de recursos del Estado. Dentro de los indicios de contratación pública encontramos los siguientes:
falsificación de cheques, adulteración de informes, actas, registros y asientos contables, apropiación de recursos financieros que se encontraron bajo responsabilidad del custodio, utilización dolosa de dineros públicos y abuso de fondos y bienes públicos o efectos que lo representen. Para efectos de desarrollo de este tema los enfocaremos en la jurisprudencia con número de resolución 0445-2013 SP por un supuesto delito de peculado realizado por el ex ministro de Salud Pública, por el ex subsecretario y un funcionario de la salud pública, en donde se manifiestan los hechos que han motivado al presente caso correspondiente o dos procesos precontractuales y contractuales de la adquisición de bienes realizados por el Ministerio de Salud Pública. Los indicios de responsabilidad penal contra los exfuncionarios en cuanto a la adquisición fueron resultados de la verificación de los informes o acta de los informes por medio de los servidores de la Contraloría y son los siguientes. No se han adjuntado pedidos a las unidades operativas del Ministerio de Salud Pública. Los términos de referencia en la adquisición no cuentan con la firma de responsabilidad. No existen criterios o informes técnicos previos a las mismas que muchas empresas no están calificadas ni justificadas ni justifican solvencia económica. Existió una subdivisión del contrato entre empresas, de las cuales 7 de ellas tienen relación familiar o son societarios entre sí. Varias de estas empresas no constaban como proveedores calificados dentro de las carteras del Estado. Actual página de la web del portal de compras públicas del Servicio de Contratación Pública, SERCOP. En comparación con la jurisprudencia en el artículo 65 de la LOGG, los indicios se establecerán a base de informes o por resultados de auditoría y de exámenes especiales practicados por funcionarios de la Contraloría General del Estado, los cuales en la jurisprudencia no existen, ocasionando una falta grave e intencional de causar daño al Estado. Conforme a la Ley Orgánica de Contratación Pública, el Ministerio de Salud Pública debió someterse al concurso público o por verificación y por ende se encontraba bajo control de la Contraloría General del Estado y la Procuraduría General del Estado. Ambas que atribuyeron subdivisiones de contrato, además de que estos subcontratos fueron realizados por los contratistas en los cuales 7 poseían vínculos entre sí por parentesco entre socios, lo cual ni siquiera estaban calificados por la SERCOP. La Contraloría General del Estado es responsable del control de las utilizaciones de los recursos públicos. Esta institución fue quien analizó el proceso precontractual y la ejecución del contrato, y del cual derivó que existían indicios de la responsabilidad penal mediante determinación de hechos incriminados por la ley. Cada uno de los puntos analizados en este tema nos permite conocer sobre qué es la responsabilidad civil. Dentro del mismo es importante recalcar que la responsabilidad penal de las personas jurídicas, a saber el carácter de la persona moral. Asimismo están las teorías subjetivas y objetivas. En la primera nos habla sobre la culpa que existe en autores que se hacen daño a una persona, esta misma debe reparar el daño. Por otra parte está la teoría objetiva, que se dice que se necesita de la culpa y por otro lado se puede cambiar el criterio. La Ley de Contratación Pública influye significativamente al momento de cumplir con las responsabilidades civiles y penales debido a que su artículo permitirán tener en claro las responsabilidades que tiene que cumplir con sus consultores, proveedores, contratistas y también los trabajadores, así como también las sanciones que se les otorga a las personas que incumplen lo mencionado anterior. La Contraloría establecerá las responsabilidades administrativas culposas y civil culposas y controlará en materia de contratación pública la indemnización y reparación económica de incumplimiento del contrato por parte de los contratistas u oferentes que pueden ser por morosidad, culpa o dolo en su relación de acción u omisión que genere un daño.